Vamos el día de hoy a la palabra de nuestro Señor y para ello, por favor, les pido que vayamos a Colosenses capítulo número 3, Colosenses capítulo número 3, versículo número 1, Colosenses 3:1. Nos dice la palabra de nuestro bendito Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y el título que tenemos nosotros en esta mañana sencillamente es: aquello que buscamos testifica quiénes somos. Lo que buscamos nos dice lo que somos. Este capítulo 3 habla de aspectos de la vida de los creyentes. Es un capítulo bastante práctico. Es un capítulo que no es acogido por muchas personas. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué hay tantas personas que aman la doctrina? ¿Por qué hay tantas personas que aman las predicaciones? ¿Por qué hay tantas personas que vienen a la iglesia a escuchar la predicación? ¿Y por qué hay tan poquitas que las ponen por obra? ¿No se han hecho esa pregunta? Hay muchas personas que les gustan las doctrinas, son hermosas, son verdades que calientan el corazón, pero a la hora de hacerlas, las dejan a un lado. Eso nos habla mucho de quién es la persona. Colosenses 3 es un capítulo bastante práctico y hoy comenzamos hasta donde el Señor nos permita, hasta donde tengamos tiempo. Vamos entonces a comenzar de una manera estrictamente consecutiva, expositiva, si ustedes me lo permiten. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para entender este versículo con propiedad, yo creo que es bastante fácil entenderlo, pero yo deseo proponerles que retrocedamos un poco hasta el versículo 13 del capítulo 2, solamente con el propósito de mostrarles algo. Si regresamos a Colosenses 2:13, yo se los leo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13 nos habla de la posición pasada y de la posición presente. Recuerden el ejemplo que les ponía del príncipe y el mendigo. La posición del príncipe era una posición de la realeza, pero su condición era una condición paupérrima, era una condición lastimera, era una condición de mendigo, pero seguía siendo príncipe. Entonces, su posición, la posición de que nos habla Colosenses 2:13 era: estabais muertos. Esa era la posición de todas las personas antes de la genuina conversión. Las personas están muertas, pero dice Colosenses 2:13, os dio vida. Cristo os dio vida. Es decir, hace un claro contraste entre la posición antigua, es decir, cuando las personas estaban muertas, y hace un claro contraste con la posición actual, es decir, con tener vida en Cristo. Y no solamente eso, también hace un claro contraste entre la situación o entre la condición. Dice: antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero ahora también nos dice, pero ahora fuisteis perdonados de algunos, no, de todos los pecados. ¿Por qué me tomo un poco de tiempo haciendo esta breve introducción? Porque es necesario que para nosotros quede claro que la conversión a Cristo, o al menos que la genuina conversión a Cristo, no es un proceso meramente subjetivo. No es un proceso meramente implícito donde yo asiento ciertas verdades, donde yo estoy de acuerdo con ciertas verdades y místicamente, de manera misteriosa, siento sensaciones y ahora me llamo cristiano. Esa no es la genuina conversión. La genuina conversión es un cambio de naturaleza.
La genuina conversión es un claro contraste entre estar muerto y tener vida. Para que nosotros podamos entenderlo bien, exhumemos un cuerpo, está putrefacto, quizás, están los huesos con trozos de carne, nos lo imaginamos un poco grotesco, y tengamos a nuestro lado a una persona en plena juventud. Esa es la conversión. Alguien muerto y alguien vivo. La conversión es algo que es claro y evidente para los demás, para nosotros mismos. No es, yo creí en el Señor y como dicen algunos, lo acepté en mi corazón y ahora soy cristiano. No, Pablo nos dice, Dios hace un cambio tan grande, que es como si ustedes estuvieran muertos y ahora tienen vida. Colosenses 3:1, regresando, dice, si es que es verdad, es un reto, si pues habéis resucitado con Cristo, si es que es verdad que Cristo os ha dado vida, si es que es verdad la profesión que ustedes hacen con sus bocas, si es que es verdad que Dios ha regenerado sus corazones, si es que es una realidad que Dios ha cambiado sus inclinaciones, sus deseos, sus sentimientos, si es que es verdad, dice la palabra, buscad las cosas de arriba. Miren eso. Amigos, no debemos ofendernos cuando la palabra nos desafíe en esta manera. No debemos ofendernos porque yo no soy quien estoy seleccionando la palabra con un hermano o con otro en mente. No debemos ofendernos si el Espíritu Santo hoy nos desafía y nos dice, ¿qué estáis buscando? ¿Estáis buscando las cosas de arriba? ¿Estás buscando el cielo? ¿Estás buscando a Cristo? ¿Estás buscando las cosas celestiales? ¿O están tus ojos en las cosas materiales? ¿O están tus ojos en las cosas pasajeras? ¿O están tus ojos en la prosperidad de este mundo? ¿Qué estáis buscando? Pablo efectivamente lo que está diciendo en este versículo 1 es, si ustedes han crucificado y han muerto a su carne, entonces buscad las cosas de arriba. Ese es el problema con muchos que profesan la fe cristiana. Muchos que profesan la fe cristiana se saltan ese pedacito de crucificar la carne junto con las pasiones y los deseos y pasan a clamar una nueva vida en Cristo. Y amigos, no hay nueva vida en Cristo sin antes crucificar la carne con las pasiones y los deseos. Existen nuevas personas y abundan que claman ser cristianas, que claman ser creyentes, que claman tener vida en Cristo, pero jamás han pasado por la cruz. Jamás han pasado por la muerte con Cristo. Y nosotros debemos crucificar nuestros deseos. Colosenses, si es verdad, pues, si es verdad que vosotros habéis muerto a la carne, si es verdad que vosotros habéis muerto a los deseos impuros, si es verdad que vosotros habéis muerto a estas cosas, buscad las cosas de arriba. Buscadlas. Pablo desafía a su audiencia y lo que dice Pablo, buscad las cosas de arriba, no son sugerencias tiernas. Cuando Pablo dice buscad pues las cosas celestiales, no son, mira, tú lo quieres hacer, tú eres convertido, lo quieres hacer. Fíjense que son órdenes claras. Son órdenes claras y nos hacemos la pregunta, ¿por qué son órdenes? Amigos, son órdenes porque el creyente puede obedecer por la gracia de Dios esta orden. Pablo
no le está dando una orden a un mundano de que busque las cosas celestiales. Pablo no le está ordenando a una persona carnal de que se interese en el cielo. Pablo le está ordenando a aquellos que han tenido una nueva vida por la gracia del Señor en Cristo, que busquen las cosas celestiales. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué estamos buscando nosotros? De verdad, ¿qué es lo que estamos buscando a diario? Sí, tenemos que trabajar, claro que tenemos que proveer para nuestras familias, eso es parte del testimonio. Pero ¿qué estamos buscando? ¿Qué es el objetivo? ¿Dónde esté tu mirada, allí está tu meta? Si lo único que tú quieres es la prosperidad de este mundo, el mundo es el principio y tu fin. Si lo único que quieres son las riquezas, aquí tendrás lo que quieres y aquí perecerás junto con lo que consigues. Si lo que quieres son las cosas pasajeras, aquí tendrás tu tiempo y aquí se acabará tu tiempo. Si por el contrario tienes una nueva vida en Cristo, la orden es clara. Pablo no le está hablando a los muertos, Pablo le está hablando a los miembros de la iglesia de Colosa, a los regenerados, a aquellos que tienen vida. El muerto no puede obedecer, el vivo puede obedecer. Por eso Pablo dice: buscad las cosas celestiales. Buscad las cosas de arriba. Como el caminante, amigos, que tiene que mirar hacia donde quiere llegar, así también los creyentes, y parecen que esas fueran las palabras del apóstol Pablo a los colosenses. Versículo número 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fijaos, colosenses, aplicad vuestros corazones. Toda vuestra vida, colosenses, debe girar en torno a las cosas, ¿a cuáles? ¿A las de la tierra? No, a las celestiales. Poner la mira, como quiere que ustedes lo quieran interpretar, poner la mirada o apuntad hacia el cielo. ¿Cómo es posible que haya personas que se llamen cristianas y toda su vida gira en torno a las cosas de este mundo? Amigos, es cierto que necesitamos de algunas cosas de este mundo, pero una cosa es que necesitemos de las cosas o de algunas cosas de este mundo para vivir, y otra es que vivamos para las cosas de este mundo. Y Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos dice que vuestros ojos estén en el cielo. ¿Por qué? Porque si vuestros ojos no están en el cielo, ustedes no están yendo hacia allá. Si vuestros ojos están en las cosas terrenales, ustedes aún son mundanos. Si vuestros ojos están en las cosas temporales, ustedes aún no tienen vida. Poned, Colosenses, os ruego, vuestra mira en las cosas del cielo. Poned vuestra mira en las cosas del cielo. ¿Cuáles son las cosas de arriba?, nos preguntamos. No voy a ser chistoso, ustedes saben que no me caracterizo por los chistes, mucho menos desde el púlpito, pero quiero ser un poco colorido en esta respuesta. ¿Cuáles son las cosas de arriba? La respuesta inmediata es: las cosas de arriba son las que no son las cosas de abajo. Y nos hacemos la pregunta: ¿cuáles son las cosas de abajo? ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Encontramos la respuesta clara. Versículo 5: las cosas de este mundo es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Miren la calificación que le da el apóstol Pablo: avaricia, que es idolatría. Pastor, ¿por qué la avaricia es idolatría? Imagínate tú a una persona avara que quiera dinero, que siempre trabaja en función del dinero, que quiera más y más dinero. ¿Quién es su Dios? El dinero. Por lo tanto, hay idolatría en la avaricia.
Y fíjense, ¿cuáles son las cosas de abajo? Versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Colosenses, fijaos en las cosas de arriba, no en esas cosas que son las cosas de abajo, que son las cosas del mundo. Esa es la gran diferencia, amados hermanos y amigos, entre un creyente genuino y un profesante de la fe cristiana. Un creyente genuino, aunque torpe, aunque tropieza y aunque peca, mira hacia donde está su Dios. Desea no solamente estar con su Dios, sino desea las bendiciones celestiales, desea la gracia de Dios. Pero un creyente mundano, y ahora nos hacemos la pregunta, ¿pueden haber creyentes mundanos? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque los términos creyente o nacido de nuevo y mundano, muerto, son mutuamente exclusivos. No es posible bíblicamente que haya un creyente mundano. Hay profesantes de la fe cristiana que están en el mundo. Un profesante no significa una persona convertida, pero un creyente puede resbalar, un creyente se puede alejar un poco, un creyente puede pecar, pero un creyente no vive pecando. El término creyente mundano es algo que es un oxímoron, es algo mutuamente exclusivo, amigos. Entonces sé que hemos venido de ese trasfondo donde dice, el hermanito, esa palabra hermanito también, hermano, hermana, eso de hermanito es un diminutivo, hermanito como si lo estuviera mirando aquí al suelo, hermano, hermana, de manera cortés, de manera amable. Yo sé que quienes lo dicen en esta congregación lo hacen con amor y sin malicia, pero vamos aprendiendo un poquito y nos vamos corrigiendo en el amor del Señor mutuamente. Hermano, hermana. Pero esta cuestión es de que estábamos en otras iglesias y decían, el hermanito es un poco mundano. No, el hermano nunca ha nacido de nuevo. Amados, tenemos que comenzar a llamar las cosas por lo que son. No podemos quedar bien con los hombres y quedar mal delante del Señor o ofender al Señor. Poned vuestra vista, en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Colosenses, levantad vuestros ojos y mirad al cielo. Colosenses, vosotros estáis aquí aún en la tierra, pero ya no desean las cosas de la tierra. Ya anhelan, añoran con cierto grado de deseo y de furor, añoran estar con Cristo, añoran descansar con Él, añoran alabarle, pero ya no añoran lo que ustedes añoraban antes, la avaricia, la fornicación, ¿o sí? ¿Hay alguno entre ustedes que aún está fornicando? ¿Hay alguno entre ustedes que le da rienda suelta a su imaginación y a sus deseos impuros? ¿Hay algunos de ustedes que aún no tienen el espíritu de dominio propio y dándole rienda suelta a las pasiones desordenadas? ¿Hay algunos de ustedes que tienen malos deseos? ¿Hay algunos de ustedes que tienen cierto tipo de idolatría? ¿Hay algunos de ustedes que se enojan fácilmente, que les da ira? Amados, miremos hacia el cielo. Si vuestra vida gira en torno a las cosas que hemos mencionado, lo digo con respeto, quizás aún tú estás aquí, en la tierra. Aún tú estás, y digo en la tierra porque aún no has quizás tenido nueva vida. Saben, cuando yo hablo de estas cosas y cuando yo también los desafío a ustedes a que se examinen,
Yo no soy negativo, no quiero decir, pero el pastor cree que yo no soy inconverso. Ese no es el punto. El punto es que tú te desafíes y tú sepas ahora mientras viva dónde estás. Porque cuando mueras será tarde, amigo. Dale gracias al Señor que aún tienes vida y aún puedes ser desafiado por la palabra del Señor. Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Antes de ser resucitados con Cristo, como ya les dije, tuvimos que haber muerto a las cosas de abajo, a las cosas de este mundo. Antes estábamos vivos en la carne y al estar vivos en la carne, al tener nuestras pasiones fulgurantes, rebosantes, al tener nuestras pasiones que se desbordaban de nosotros, al estar en esa condición, estábamos sin protección de la ira de Dios. Porque tu pecado, la malicia, la blasfemia, la idolatría, la ira, el enojo, las mentiras, las pasiones desordenadas, los malos deseos, todos eran garantes para que tú fueses el recipiente de la ira de Dios. Estabais desprotegidos cuando estabais en el mundo, prestos a recibir el peso de la justicia del Señor. Porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida en Cristo. Vuestra vida ahora está protegida en Él. Colosenses y creyentes, vuestra vida, si es que habéis muerto al mundo, ahora está segura en Cristo. Está protegida por Cristo. No es otra persona que te está protegiendo, no es un ejército, no es un batallón, no es la armada más grande de cualquier país. Es Cristo quien te protege. Es Cristo quien te protege de la ira de Dios. Por eso nosotros pecadores hallamos refugio en Cristo, porque Dios demanda castigo por el pecado y Dios es un Dios que tiene que castigar el pecado. Si nosotros o si Dios no nos hubiese traído a Cristo, estuviésemos a la intemperie esperando prontos la ira de Dios, pero nuestras vidas, por la gracia del Señor, están escondidas en Cristo. Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestro castillo fuerte, Cristo es nuestra torre fuerte, nuestro refugio, y seremos preservados en Él. Amigos, es como una lata de conservas. En Inglaterra se tiene la costumbre de meter un huevo cocido en un frasco con vinagre y con conservas. Es una comida típica inglesa. Y estos huevos se conservan por años, de los años. Bueno, creo que es un ejemplo un poco tonto, pero un ejemplo que puede ilustrar. Nosotros estamos conservados estando en Cristo. Pasará el tiempo y nuestro estado seguirá siendo de salvedad. Nada nos podrá arrebatar de su mano. Y tú debes meditar en esto, amigo. Tú debes gozarte en esta hermosa doctrina. Estamos guardados en Cristo. Miren esto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amigos, ser protegidos por Cristo, una vez más, es ser preservados en Él. Ciertamente, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Estamos en Cristo, escondidos en Cristo. Por lo tanto, el demonio no tiene potestad para arrebatarnos de Cristo. Y Pablo le dice: Colosenses, porque vosotros estáis en Cristo, poned la mirada en las cosas
de arriba. Mirad, desead, anhelad las cosas de arriba. ¿Ven que bíblicamente hablando, quiero que ustedes entiendan esto, bíblicamente hablando, no se puede afirmar que vamos rumbo al cielo cuando no hemos muerto al mundo? Eso ya lo dijimos. Y de la misma manera, no se puede afirmar que vamos rumbo al cielo cuando estamos mirando hacia la tierra, cuando estamos mirando hacia las cosas terrenales. Poned la mirada en Cristo, anhelad las bendiciones en Cristo. Dad gracias porque estáis escondidos, preservados, protegidos en Cristo, y de allí nadie os podrá mover. Colosenses, no tenéis necesidad de nada ni de nadie, porque Cristo es suficiente para vosotros. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, qué hermoso, Cristo, vuestra vida. Solemos tratar a nuestras esposas y correctamente, mi vida, mi amor, y eso está bien. Debemos manifestar nuestro amor para con nuestras amadas esposas. Pero miren lo hermoso, cuando Cristo, tu vida, tú no vives por voluntad propia, tú vives por causa de Cristo, y tú vives en Cristo, por lo tanto tú le debes todo a Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, vuestro todo, se manifieste. Hoy no es espacio para hablar de doctrinas escatológicas, pero Cristo vendrá una segunda vez. Más adelante explicaremos, quizás cuando expliquemos las epístolas de carta a los tesalonicenses, Cristo vendrá una vez. El rapto secreto, para muchos, la mala noticia es no existe, nunca ha existido. El rapto secreto no es una doctrina bíblica, no está en la palabra. Es una mala interpretación que le dieron algunos personajes en el siglo XVI, XVII. No ha existido. Cristo vendrá en algo que se llama la parusía, la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo venga por segunda vez, no van a volver a haber más reiteraciones de su regreso. Cristo vendrá una sola vez, como dice la palabra, la primera en humillación, la segunda en exaltación. Y la palabra también nos dice claramente de que la segunda venida de Cristo no será algo secreto, no, será públicamente vista en todos los confines de la tierra, anunciado con trompetas celestiales, de tal manera que no habrá nadie que se pueda excusar de que se perdió la venida de Cristo. Cristo se manifestará, amigos. Cristo se manifestará. Entonces, miren, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí nosotros encontramos solamente dos aspectos en la posición escatológica. Si tú mueres, si tú eres creyente, si tú mueres, se los he explicado varias veces, tu alma va al paraíso con Cristo, tu cuerpo desciende. Si el Señor se manifiesta después de que tú mueras, dice la palabra del Señor, versículo 4, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recuerden la aplicación de la gracia redentora, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la conversión, que es el perdón de pecados, que es la justificación, luego sigue la adopción, luego sigue la santificación y por último tenemos la glorificación. La glorificación es el estado de perfección que el Señor obrará en los suyos para que vivan con Él eternamente y para siempre. Que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice el apóstol Pablo a los colosenses, entonces vosotros, no importa si estás vivo o si estáis muerto, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Descansemos, amados, en el hecho de que nosotros cuando muramos, si morimos en Cristo, si morimos poniendo nuestra vida
nuestros ojos en el cielo, nosotros seremos glorificados. No va a haber un espacio donde estemos durmiendo, no va a haber un espacio de limbo, no va a haber un espacio de inconsciencia. Habrá inmediatamente un estado de gozo eterno en nuestra alma, pero aún falta la glorificación de nuestro cuerpo. Entonces, amados, gocémonos también en eso. Vámonos moviendo hacia el final y veamos la hermosura del versículo 5. Colosenses, haced morir. Yo quiero detenerme en esta palabra. Haced morir. Miren, fíjense en la terminología. Haced morir. No matad. No. Haced morir. Mortificad. Torturad. Si es que podemos usar esa palabra. Torturad. Mortificad lo terrenal en vosotros. ¿Tú mortificas la carne? ¿O tú le das a la carne todo lo que la carne te pide? ¿Tienes un deseo y lo tienes que saciar de inmediato? ¿O mortificas la carne porque andas en el espíritu y dices a la carne no? Esa es la orden de Pablo. Mortificad el pecado en vosotros. ¿Queréis pecar? Torturar ese deseo, hacerlo morir. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo? Y sabemos que no es con nuestras propias fuerzas. Si Dios no nos da la fuerza, si Dios no provee la gracia, nosotros simplemente no podemos hacerlo. Amados, si nos hacemos la pregunta, ¿tenemos el poder para regenerarnos? Por supuesto que no. Yo no tengo el poder para traer vida a un corazón que está muerto. Pero ¿podemos mortificar este remanente de pecado en nosotros? Claro que sí. Claro que lo podemos hacer. Y lo podemos hacer por la gracia del Señor. Dios nos da la gracia, pero yo tengo que usar esa gracia. Dios no va a descender de los cielos y no va a hacer que ese pecado que está enfrente tuyo desaparezca por arte de magia. Así no obra Dios. Si tú estás en Cristo y si tienes la mirada en las cosas celestiales, Dios te da la gracia para que cuando ese pecado se ponga enfrente tuyo, tú batalles como buen soldado de Cristo y resistas al diablo, porque si tú resistes al diablo, ¿qué nos dice Santiago? Él huirá de vosotros. Pero tú lo tienes que resistir, pero tú tienes que batallar, pero tú tienes que al menos mostrar que no lo quieres. Pero hay algunas personas que le abren su corazón al pecado. Piensan en el pecado, ven el pecado, anhelan el pecado y entonces caen sin batallar. Nos hacemos la pregunta, ¿dónde está la gracia del Señor en esa persona? Dios da la gracia, pero tú lo tienes que usar. Dios da las armas, pero tú las tienes que empuñar. Dios da el deseo, pero tú tienes que batallar. Haced morir, mortificad, torturad esos deseos carnales que aún se levantan en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nos podríamos quedar casi una predicación por cada una de estas palabras. Ese no es el propósito. El propósito es mostrarles las cosas contra las que tenemos que batallar. Por eso les hacía la pregunta ahora. ¿Caes presa fácil de la impureza? ¿Tienes pensamientos impuros? ¿Piensas palabras soeces, groseras en contra de otras personas? ¿Tienes pasiones desordenadas? ¿Te controlan las pasiones? Amados, roguemos, versículo 1, si es que habéis resucitado con Cristo, roguemos la gracia del Señor para mortificar esta carne que siempre
se quiere levantar en contra de Cristo. Roguemos la gracia del Señor. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cristiano, Juan capítulo 1, es quien por la gracia del Señor ha sido hecho hijo de Dios. No llamado, hecho hijo de Dios. Pero aquí nos habla de hijos de desobediencia. Amados, recordemos el contexto de Colosenses 3 y recordemos que Pablo está haciendo el contraste entre genuinos creyentes y personas que quizás no lo son. Y yo les digo a ustedes, me dirijo a ustedes en esta mañana para decirles de quién en verdad ustedes son hijos. ¿Son hijos de Dios o son hijos de desobediencia? ¿Practican de constante estas cosas de la carne que hemos visto en el versículo 5, en el versículo 8? O como dice Pablo en el versículo 7, vosotros anduvisteis, caminasteis en ella en otro tiempo. ¿Puedes decir que tú en otro tiempo las practicabas, pero que hoy estás transitando otro camino? ¿Puedes decir con firmeza, con gozo, que en otro tiempo tú te deleitabas poniendo la mirada en las cosas de este mundo, pero que hoy te gozas poniendo la mirada en las cosas celestiales? ¿Puedes decir con gozo y agradecimiento que antes estabas vivo en la carne, pero que ahora has muerto en la carne para vivir en el Espíritu? ¿Qué puedes decir de tu vida hoy en día? Sé honesto, yo no veo tu corazón. Yo te puedo llamar hermano y quizás me equivoque. Pero sé honesto. Quiera el Señor entonces derramar ese santo y bendito Espíritu suyo sobre los corazones de quien aún no le conocen. Quiera el Señor mostrarles la profundidad del pecado en el que están, o quiera el Señor confirmar que son hijos del Dios Altísimo. Amigos, volvamos al versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aquello que buscamos testifica quiénes somos. ¿Buscamos las cosas de la carne? Sencillo, somos carnales. ¿Buscamos las cosas de este mundo? ¿Deleitarnos en las cosas de este mundo? Sencillo, somos mundanos. Anhelamos, buscamos, tenemos nuestra mirada en el cielo, nuestra mira en lo celestial. Eso nos dice quiénes somos. Aquello que buscamos testifica quiénes somos. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de desobediencia? Quiera el Señor darte la gracia para que tú tengas claridad en esta respuesta. Vamos a glorificar al Señor entonces cantando el himno número 62. Himno número 62.